Clase 11. ¿Cómo puedes ayudar al desarrollo e implementación de este sistema y que esté disponible para todo el mundo? Este nuevo sistema de predicción del clima de la ONG Arcatierra es esencial. La Organización Mundial de Meteorología y el IPCC consideran la necesidad de mejorar los sistemas de vigilancia del clima. Este ente insta a los líderes políticos a tomar medidas para reforzar los sistemas de vigilancia y alerta ante eventos climáticos extremos, además de mejorar la gestión de recursos hídricos y las políticas para promover el ahorro de agua o para combatir los incendios forestales. Según Chris Field, el vicepresidente de este grupo de trabajo de las Naciones Unidas, y su presidente, Rajendra Pachauri, señalan la necesidad de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, un factor del que dependerá lo que suceda en muchas partes del mundo en los próximos años. Considero que mitigar o solucionar el cambio climático no es una tarea exclusiva de los políticos, ni tampoco de los científicos. Es una responsabilidad que debemos asumir todos los seres humanos. Por lo cual, para el desarrollo de este nuevo sistema de predicción del clima, instamos a todos, a estudiantes, docentes y grupos de investigación de universidades y de otras instituciones educativas, a todos los gremios profesionales afines, a empresas del sector privado dedicados a producir tecnologías relacionadas, comercio e industrias, a los ciudadanos en general en sus trabajos y hogares, a la sociedad civil en general, artistas, deportistas, periodistas, pueden difundir e impulsar su desarrollo y uso. La ONG Arcatierra impulsará el logro de esta meta en 3 etapas. Etapa 1. Educación y difusión. Orientar cómo desarrollar el sistema de predicción del clima de la ONG Arcatierra mediante cursos online ante la contención del COVID-19. Lo hará en línea. Una vez sea posible, impartirá talleres, foros, el foro El Clima y visitará instituciones educativas, religiones que contribuyan con el medio ambiente, instancias gubernamentales de gobiernos democráticos, a la Organización Mundial de Meteorología, a las organizaciones de meteorología continentales, al Grupo de Observación de la Tierra, medios de comunicación, reuniones con otras organizaciones no gubernamentales afines, para hacerles breves presentaciones y que nos ayuden con esta etapa de educación y difusión. En esta etapa estamos actualmente y necesitamos de donaciones o subvenciones para que este conocimiento sea impartido en todo el mundo. También puedes ayudar a difundir si trabajas en un medio de comunicación o fundación ambientalista, si eres artista, deportista o periodista, o eres alguien interesado en ayudarnos. Si puedes apoyarnos, contáctanos. Etapa 2. Concursos. Para desarrollar cada componente del sistema de predicción del clima y del sistema en sí, así como su modo de uso como simulador planetario. Para cada concurso
se conformará un jurado internacional constituido por especialistas representados con igualdad de género, con un número de vacantes para cada continente. Se podrán inscribir equipos multidisciplinarios de todos los sectores. Deberán estar equilibrados en igualdad de género y tener al menos un LGBT integrado. Cada equipo no podrá ser menor de 5 participantes. Podrán participar de todas las naciones del mundo, pero aquellos regímenes dictatoriales que participen deberán concederles todos los derechos humanos, laborales, de propiedad intelectual, libertad de expresión, por lo cual deberán trabajar desde un país democrático o con la observación de un ente internacional de derechos humanos respetable, que vigile que se les garanticen sus derechos humanos. Lamentablemente, algunas agencias de las Naciones Unidas, como la de los derechos humanos, han sido compradas por regímenes dictatoriales narcoterroristas, acusados de delitos lesa humanidad. Hasta el momento, velan por el bienestar de genocidas y no de los ciudadanos que están siendo exterminados, como el régimen narcoterrorista que tiene secuestrada a Venezuela, a mi país, por lo cual no podrá ser la Agencia de Derechos Humanos de las Naciones Unidas quienes garanticen los derechos humanos de los participantes. Esperamos que al llegar a esta etapa, los regímenes comunistas aún no hayan destruido a la Organización Mundial de Meteorología. En fin, paulatinamente, para evitar que continúen destruyendo a las Naciones Unidas, la ONG Arcatierra estará impulsando la otra meta del Plan 1 del Clima: ley escala de gradiente entre la supervivencia y sucumbir de la humanidad. Ley que impulsará que todas las naciones evolucionen hacia democracias estables, hacia el respeto de los derechos humanos, y que las Naciones Unidas sí cumpla con su propósito original de hacer respetar la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Entonces, estos concursos serán a nivel internacional. Se instará a la conformación de equipos interraciales e internacionales. Todos los jurados y concursantes deberán haber recibido la orientación de cómo desarrollar estas innovaciones. Sin embargo, podrán dar en sus innovaciones sus propias propuestas, pero que cumplan igual o mejor con la finalidad de la innovación para el sistema de predicción del clima y simulador planetario. El jurado internacional seleccionará para cada innovación una propuesta. De hallarse varios ganadores, podrá extender su selección hasta 3 opciones. Los concursantes serán dueños de sus patentes, pero concederán los derechos de uso sin fines de lucro por la ONG Arcatierra para asesorar a que naciones democráticas emergentes puedan tener acceso a estas innovaciones. En su momento, al llegar a esta etapa, se convocarán a organizaciones meteorológicas y organismos internacionales de monitoreo del planeta para que financien los premios de los concursos, que consistirá en la financiación de la producción de los prototipos y un tiempo de prueba. Dicho prototipo será para el uso de la organización que financió el premio. La ONG Arcatierra solicitará donaciones para su uso sin fines de lucro para organizar y dirigir los concursos destinados a desarrollar estos avances tecnológicos. Y prestará asesoría a los equipos concursantes, basado en lo que se ha dictado en este curso. Etapa 3. Prototipos. Prueba y puesta en funcionamiento. Los equipos ganadores del concurso producirán los prototipos, los probarán y efectuarán las correcciones pertinentes hasta su cabal funcionamiento. El prototipo en cuestión será propiedad de la Organización de Meteorología o de Monitoreo Planetario que lo haya financiado. Los ganadores conservarán sus patentes para vender sus desarrollos tecnológicos. La ONG Arcatierra utilizará la cesión de la patente para usos sin fines de lucro para que naciones democráticas emergentes puedan usar este sistema de predicción del clima y simulador planetario. Recolectarán donaciones o presentarán proyectos para ser subvencionados por instancias internacionales para la producción de los desarrollos tecnológicos producidos por los ganadores de los concursos, del sistema de predicción del clima completo y del simulador planetario, de tal forma que las naciones pobres puedan acceder a esta tecnología, incrementen su capacitación en relación a estas tecnologías y contribuyan al monitoreo internacional del clima. Invitaremos al Foro Internacional Plan 1 El Clima a la Organización Meteorológica Mundial como máxima autoridad científica sobre la atmósfera y el clima del planeta. Le solicitaremos que nos apoye a la investigación y desarrollo para la puesta en funcionamiento del sistema de predicción del clima propuesto en este curso, con el cual podremos predecir el tiempo meteorológico y el clima a corto, mediano y largo plazo, lo cual nos permitirá detectar con suficiente antelación sucesos climáticos que pudiesen afectar la supervivencia de los seres vivos, tales como tornados, tifones, ciclones tropicales y huracanes. Además de darnos la posibilidad de alertarlos, nos darían la posibilidad de evitarlos,
tomando las medidas correctivas pertinentes. Tendríamos una verdadera oportunidad de salvar al planeta. La ONG Arcatierra asistirá para que estas organizaciones puedan utilizar el nuevo sistema. Indudablemente que la cooperación de las agencias espaciales del mundo, coordinadas por la Agencia Espacial de las Naciones Unidas, la Oficina de Naciones Unidas para Asuntos del Espacio Exterior, la Organización Meteorológica Mundial, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, Sistema Global de Sistemas de Observación de la Tierra, el Centro Europeo de Previsiones Meteorológicas a Plazo Medio y el Programa Copérnico de la Unión Europea para el desarrollo de esta tecnología es sumamente importante. Esperamos contar con su apoyo. La Organización Meteorológica Mundial, como máxima autoridad científica sobre la atmósfera y el clima del planeta, le solicitaremos que nos apoye a la investigación y desarrollo para la puesta en funcionamiento del sistema de predicción del clima propuesto en este libro, con el cual podremos predecir el tiempo meteorológico y el clima a corto, mediano y largo plazo, lo cual nos permitiría detectar con suficiente antelación sucesos climáticos que pudiesen afectar la supervivencia de los seres vivos, tales como tornados, tifones, ciclones tropicales y huracanes. Además de darnos la posibilidad de alertarlos, nos darían la posibilidad de evitarlos. Tomando las medidas correctivas pertinentes, tendríamos una verdadera oportunidad de salvar al planeta. Gracias por haber realizado este curso. Tú puedes ayudar al desarrollo del sistema de predicción del clima y simulador planetario, ya sea educando, difundiendo, siendo juez, ayudando a que se realice este desarrollo tecnológico, tan importante para la supervivencia de nuestro planeta y de la humanidad. Contacta a la ONG Arcatierra. Hasta el próximo curso.